Sí, no estaba grabando. Esperen. Bien, no estaba grabando, me disculpan eso, entonces vuelvo a retomar. Es importante, ¿verdad?, que revisemos los diferentes actores porque de una u otra manera ellos nos van a permitir a cada uno de nosotros, ¿cierto? Joven, está grabando, ¿verdad? Sí Sí, está sí, grabando. profesor. Sí, Ajá. profe, sí está. Ah, porque claro, se me había pasado ese pequeño detalle. Entonces, fíjense cómo es necesario tener un concepto claro de lo que ha sido la educación para poder nosotros activar un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, yo les cito a varios autores, ustedes seleccionarían el autor que ustedes consideren importante para el ejercicio que vamos a hacer de resolución de problemas. Porque estos ejercicios nos van a permitir que cuando lleguen al examen, ¿verdad?, parcial, ya ustedes sepan. Ustedes saben que van siempre dos ejercicios de resolución de problemas y ya ahí van garantizando 6 puntos, porque esos son los ejercicios que más peso tienen, cada uno vale 3 puntos. Entonces ya haciéndolo así, ya ustedes van a tener, ya se van a familiarizar con esto. Entonces fíjense cómo Pitágoras, ¿verdad?, enseñaba que la educación es el templar del alma para las dificultades de la vida. Entonces, es importante que nosotros como docentes tengamos, ¿verdad?, presente que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros debemos desarrollar los procesos cognitivos básicos, como es el observar, el comparar, el describir, analizar, pero fíjense que es importante también desarrollar en el niño otros aspectos como son los procesos afectivos y por supuesto lo conductual, actitudinal y social. Fíjense cómo esta chica, que ella tiene 43 estudiantes, ella está tan preocupada por su niño, igual que todos los docentes, porque todos estamos preocupados por nuestros niños, ¿verdad? Cómo ella ha grabado esos vídeos, ¿verdad? Y mandarlo, que eso es difícil, son pesados, los vídeos son pesados, mandarlo por WhatsApp y no solamente es eso. Fíjense cómo estarán los padres también, ¿verdad?, en este proceso que ha generado este virus, cómo los padres buscan la manera para que sus niños no se queden atrás, para que ellos aprendan. Entonces es importante que el docente, además de desarrollar todo el contenido que tiene que desarrollar, también se involucre en los problemas familiares, se involucre en todos esos procesos sociales que están ocurriendo y también, por supuesto, genere otras estrategias pedagógicas que permitan, ¿verdad?, no solamente desarrollar el contenido, porque hay que desarrollarlo, pero también incrementar, es decir, potenciar todas esas actitudes en el niño, todas esas conductas, que él aprenda a superar estos niveles, ¿verdad?, superar sus propios límites, superar los contextos de incertidumbre o de caos, que aprenda a adaptarse en estos nuevos escenarios, ¿verdad?, de contextos inciertos, que la familia se involucre. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a desarrollar un modelo pedagógico, tomemos en consideración no solamente el contenido que vamos a desarrollar, en este caso, ¿verdad?, que estamos trabajando con la educación cultural, o sea, es importante tomarlo en cuenta, que vamos a desarrollar, por decir, la pintura, el dibujo, enseñarles a pintar un mandala, a cantar, a dramatizar, a crear una poesía, lo que usted quiera, porque ese contenido es muy amplio. Usted puede tomar el que usted quiera, usted es el que va a decidir qué es lo que quiere con ese contenido. Es decir, recuerden que nosotros dentro de un contenido, ¿verdad?, que es un contenido que es el aprender a conocer cualquiera de las áreas de conocimiento, nosotros tenemos que la educación artística, la educación cultural, debemos conectarla como un eje transversal, ¿verdad?, que permee todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de allí es importante tener claro lo que es un concepto de educación. La educación es muy importante porque ella tiene que trascender, no solamente en ese contexto del aprender a conocer, sino que también te enseña el aprender a ser persona y el aprender a convivir. Y eso lo da justamente la educación artística y cultural. Es importante hacerlo. Entonces, fíjense cómo Pitágoras decía que la educación debe trascender a ese templar del alma. Y la única forma de nosotros superar ese templar
del alma es cuando nosotros nos conectamos con la realidad. No solamente es conceptualizar, ¿verdad?, los contenidos, sino buscar la aplicabilidad de esos contenidos. Es importante que podamos conectarnos con el conocer y el hacer para que haya la aplicabilidad. Es decir, ese proceso tiene que ser teórico y práctico. Y por eso es que yo ahorita, que voy en la segunda semana y ya estoy superando la segunda semana, gracias a Dios, pues también todo es un proceso de adaptación, yo también estoy buscando esas estrategias donde ustedes puedan aplicar, para que apliquen los conceptos que están aprendiendo, porque de nada hago yo con el chalala explicativo y no buscar la aplicabilidad. Y por eso es que a partir de esta semana, ¿verdad?, vamos a desarrollar, además de la técnica de la pregunta, que yo les voy a hacer preguntas, vamos a generar la lluvia de ideas como otra estrategia de enseñanza y aprendizaje. Vamos también a desarrollar la técnica de aprendizaje basado en problemas, que es la resolución de problemas. Entonces, en esa resolución de problemas, no se asusten, no va a ser nada del otro mundo, sino que los conceptos que vamos trabajando, vamos a ir aplicándolos para que ustedes vean que va a ser muy fácil. Cuando llegue el momento de la evaluación parcial, ya ustedes están acostumbrados a este tipo de aprendizaje basado en problemas, que es la resolución de problemas. Entonces, cuando yo hablo de Pitágoras, me gusta mucho este concepto de templar del alma, es más allá de lo que establece la UNESCO, ¿verdad?, en el aprender a conocer, porque la UNESCO es un organismo internacional de la educación, donde establece incluso, ya está proyectada para 2030, ¿verdad?, cómo debe ser la educación. Y la educación no solamente tiene que ser una educación memorística, sino una educación plasmada en el hacer, en el ser y en el convivir. Necesitamos activar los 4 pilares fundamentales de la educación. Entonces, bueno, en ese templar del alma es importante, ¿verdad?, que nosotros ayudemos al niño a través de ciertas estrategias pedagógicas, nosotros aprendamos, ¿verdad?, a que no solamente esos contenidos los pongamos, sean conceptos aislados, sino que los relacionemos, los asociemos con su cotidianidad. Imagínense ustedes, vuelvo al caso de esta chica que me gustó su experiencia, esta chica que se presentó, ¿verdad?, muy gentilmente, no le tomé el nombre, bueno, ella me lo dirá al finalizar, es que cómo nosotros en este movimiento que hizo la pandemia, cómo nosotros también hemos salido de nuestra zona de confort, ¿cierto? Hemos salido de nuestra zona de confort, hemos aprendido a dar nuestras clases telemáticas, ¿verdad? Ahora ya está en boga el teletrabajo, ¿verdad? Eso lo ha permitido la tecnología, gracias a Dios, ese avance tecnológico nos permite utilizar muchas herramientas, pero ya una vez que podamos volver a clase, ¿verdad?, entonces no olvidemos que debemos involucrarnos con ese joven, porque todos estos procesos que están ocurriendo permiten a las personas templar el alma, porque el templar el alma es que nosotros aprendamos a desarrollar esos pensamientos de respuesta para adaptarnos a nuevos contextos, para darle respuestas a lo que se nos está presentando. Nos sacaron de la zona de confort y eso tiene muchas ventajas. Recuerden que, como lo decía Einstein, las crisis generan nuevos pensamientos. Las crisis permiten también desarrollar el pensamiento creativo, qué increíble, ¿verdad? Y cómo nosotros, los docentes, que somos los más afectados en todos casos, ¿no?, porque somos los que tenemos que crear todo este escenario, adaptarnos, ¿verdad?, adaptarnos y readaptarnos a un proceso nuevo, cómo tenemos que aprender nuevas estrategias, a desarrollar la oratoria, ¿verdad?, porque es más fácil dar una clase presencial, porque uno siempre con las ideas del alumno no va generando ese proceso crítico reflexivo, y cómo en ese trabajo telemático uno tiene que aprender a desarrollar la oratoria, tiene que aprender también a tener un orden discursivo, ¿verdad?, secuencial y ordenado. Allí se proyecta lo que es el pensamiento organizado, la mente organizada, y eso es muy importante, jóvenes, que lo tengamos presente. Y bueno, y adaptarnos, porque eso es lo que decía Vygotsky, lo que decía Piaget y todos ellos, que todo es un proceso de adaptación, y bueno, si nos vamos a ir adaptando, Dios mediante, y con fe vamos a salir de todo eso. Y el templar del alma es que nosotros aprendamos a movilizarnos, a desplazarnos en contextos diferentes, es decir, salir de la zona de confort para superarnos nuestros propios límites. Es importante que superemos nuestros propios límites, dejar atrás nuestros miedos, crear comandos de pensamiento de respuesta, y por supuesto adaptarnos a un contexto de incertidumbre donde lo cierto no es tan cierto, es más incierto que cierto.
Bueno, otro autor es Platón, ¿verdad? Nuestro amigo Platón, por Dios, qué cerebro tenían esos filósofos de antes, pero era porque ellos no vivían sino en la contemplación. Recuerde que estos filósofos vivían, era producto de la contemplación, de la meditación, de la creación, y una de las cosas que no se ha permitido el humano del siglo XXI, y mucho menos del siglo XX, porque nosotros venimos de un proceso, ¿verdad?, de agitación, donde la danza de la vida nos lleva, ¿verdad?, a movilizarnos muy rápidamente, porque eso ha sido la modernidad, la telemática, el internet, todas estas situaciones de esta sociedad de la era digital nos han movido muchísimo, y entonces, por supuesto, tenemos que andar súper acelerados, nuestra vida es acelerada, no es sedentaria, y entonces nos desplazamos de un lugar a otro, y claro, nos vivimos conectados en la tecnología, y nos hemos olvidado de nuestra identidad humana, nos hemos olvidado de nuestra humanización, y nos ha costado de verdad como que concentrarnos para crear otros pensamientos, para proyectar lo que es la creatividad y el pensamiento imaginario, el pensamiento de respuesta, que ya yo les he hablado de eso muchísimo. Entonces, bueno, fíjense cómo Platón hablaba, ¿verdad?, de que la educación es la desalineación. La ciencia es la liberación y la filosofía es el alumbramiento, porque la filosofía le permite a usted buscar el origen y la explicación de las cosas, es decir, entender por qué ocurren las situaciones. Y cuando usted aprende a buscar, ¿verdad?, el origen de las palabras, el origen de por qué surgen las cosas, usted va a entender mejor los procesos. Y la liberación, por supuesto, el liberar es tener un pensamiento no alineado, no enajenado, sino un pensamiento crítico, reflexivo, que le permite a usted generar pensamientos de respuesta, que es lo que necesitamos en este momento. Recuerden que los momentos de caos, y ahora es que vienen momentos de caos, jóvenes, apenas está empezando. Nosotros vamos a llegar a un momento de que el planeta a lo mejor no es que se va a inundar completamente, pero sí vamos a tener momentos de sumersión, vamos a tener momentos de calentamiento global muy fuerte, vamos a tener muchas plagas, ¿verdad?, que ya se han superado, enfermedades tercermundistas que ya no estaban, ya las volveremos a tener, porque es el comportamiento del ser humano en sociedad que ha generado todas estas situaciones. Hemos deteriorado el ecosistema, hemos dañado a nuestra especie, hemos hecho daño a todo el mundo, y eso lo ha hecho el hombre. Entonces, el hombre de forma general. Entonces, por supuesto, todo lo que sembramos lo cosechamos. Y necesitamos un cambio de conciencia, jóvenes, y el único cambio de conciencia que podemos lograr es mediante la educación. Y fíjese que vuelvo al caso de la chica porque me impactó mucho lo de ella, pues su trabajo que está haciendo, qué bonito, te felicito, de verdad, de corazón. Que es como los padres que están $1, aquí es $1, en mi país más, pero $1, lo que quiere decir acá que $1, imagínense, para esa familia que es de estrato social bajo, ¿verdad?, o medio, $1 diario implica salir, ¿verdad?, de un vamos a llamarlo así, de un dinero que le puede ayudar a usted a alimentar a su familia. Entonces, el Internet es caro, eso sí lo he visto yo aquí, el Internet es muy costoso acá en Ecuador, desde mi punto de vista. Ojo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa inversión que está haciendo el papá y la mamá desde ese contexto de estrato social bajo, ellos lo hacen para que sus hijos también se sientan, ¿verdad?, motivados, para que no pierdan esa conexión que tiene la educación, que es tan importante. Imagínense esas personas que no tienen educación, como lo dijo ella, que no tienen educación, que son personas quizás analfabetas o que no están preparadas, que no son profesionales, cómo ellos desde su humildad como seres humanos buscan la forma de ayudar a sus hijos, y más no lo vamos a hacer nosotros los padres. Qué bonito ese trabajo que estamos haciendo, y sé que todo lo hacemos de corazón, de que buscamos la forma de que ustedes aprendan, de que los niños aprendan y que no se desconecten, porque el problema es que es verdad, no podemos estar sin ese proceso educativo, y el Internet ayuda muchísimo, de verdad. Entonces, bueno, como dice Platón, la educación es la deslinear ese pensamiento, salir de esas estructuras, y fíjense cómo las crisis, lo decía Einstein o Einstein, como lo quieran decir, cómo él, se puede pronunciar de las dos formas, tal cual como uno lo lee y está escrito, o como es en la pronunciación. Entonces, fíjense cómo él decía, ¿verdad?, que en las crisis es donde se desarrolla más la inteligencia, en los momentos de crisis es donde se desarrolla más el pensamiento creativo, y eso es interesante tenerlo presente.
porque el hombre es solo que es el hombre, ¿verdad? Y no es culpa del hombre, yo siempre lo digo, es culpa del cerebro, como el cerebro humano, ¿verdad? A través de todas esas situaciones, él ha generado, ¿verdad? Estar en esa zona de confort que de una u otra manera, ¿verdad? Nos ha permitido alinearnos a un contexto, mantenernos en una zona de confort, de patrones, de comandos, de repetición, y cuando nos mueven, ¿verdad? Esa zona que nos sacan, ¿verdad? Del contexto y nos sacan y nos meten a una zona de confort, fíjate, nos sacan de la zona de confort, fíjese cómo tenemos que crear. Entonces quiere decir que la mente humana es muy poderosa porque podemos, además de generar nuevos procesos, también podemos desplazarnos en contextos diferentes. Es decir, el hombre está hecho a la medida, Dios sabe lo que hizo. El hombre es un ser supremo, es un sapiens, es muy inteligente y puede salirse de la zona de confort y adaptarse y readaptarse, porque la inteligencia se mide en eso. El hombre inteligente es aquel que se adapta con mayor facilidad y con menor nivel de estrés. Por eso es que en la medida que usted va soltando, que usted va adaptándose a unos nuevos procesos, eso es muy rico porque usted va generando lo que se conoce como la plasticidad cerebral. En la plasticidad cerebral se da cuando usted genera nuevos procesos cognitivos, cuando usted integra nuevos elementos y eso le permite a usted ser desestructurado y salir de la alineación, que es lo que decía Platón. Muy bien. Otro autor que a mí me gusta mucho es Erich Fromm, ¿verdad? Erich Fromm es uno de los autores muy hermosos que hay, ¿verdad? Primero porque él tiene la pedagogía social, él viene de trabajar, ¿verdad? Profesor, de trabajar con las sociedades, pero las sociedades así, de las sociedades de estratos bajos, las sociedades más vulnerables, donde realmente no les llegan, no tienen recursos. Fíjense, nosotros nos quejamos tanto y hay gente que está en condiciones tan vulnerables que no les llega ni el agua potable. Incluso hay países como África, la India, que tienen que pagar potes de de agua potable exageradamente costosa. Incluso en Guayaquil me habían dicho que también era una zona donde el agua potable es costosa. Entonces, fíjense cómo no tienen los recursos, cómo zonas como África, yo estaba viendo la otra vez un documental, como África, ¿verdad? Que viven esas zonas vulnerables, ellos, hay derrame de petróleo, que tú sabes que el derrame de petróleo, ¿verdad? Genera enfermedades. Entonces, como ellos viven en aguas estancadas, por supuesto, las aguas estancadas por Dios generan más enfermedades, producen enfermedades, y ellos se han adaptado a eso. Incluso me he quedado impresionada también por muchos documentales que he visto de Brasil, que es un país tan rico, tan millonario, ¿verdad? Porque tiene la Amazonía nada más y nada menos, ¿verdad? Con frontera con mi país, que es Venezuela, y como ellos, fíjense, ellos tienen unos niveles de pobreza tan vulnerables que ellos habitaron ya una zona donde son los basureros, ¿verdad? Ellos viven allí, recogen, reciclan y hacen todo eso para poder sobrevivir. Entonces, imagínense ustedes cómo la sociedad en ese estrato social, donde un estrato social bajo, ellos han buscado la manera de readaptarse, de buscar la forma de salir de esa situación. Y eso lo da la inteligencia, y es por eso que la inteligencia es el único elemento que nos permite adaptarnos. Bueno, y volviendo a Erich Fromm, por eso lo hablo, él trabajó con unas comunidades de Brasil, también trabajó con otras comunidades del mundo, donde él decía que esas personas que son vulnerables son los que más necesitan de nosotros para poder, ¿verdad? Para poder, entrar en un proceso de educación. Incluso él tiene el libro, ¿verdad? Que es muy famoso, que es El arte del amor, el arte de amar. El arte de amar es un libro que trata, ¿verdad? Que en ese contexto de amorosidad, en ese contexto de donde usted se desenvuelve, es muy importante para crear esos nuevos valores que necesita la sociedad del humanismo, que es la sociedad que estamos esperando, que es de vuelta a ti, de vuelta a tu especie, de vuelta a la humanidad. Bueno, entonces Erich Freud en este caso decía, ¿verdad? Como lo pueden observar en la lámina, que la educación consiste en ayudar al niño a llevar la realidad lo mejor posible de él. Entonces fíjense cómo la realidad que muchos hablan de la mari, ¿verdad? Que es la marihuana y de esas sustancias tóxicas que la gente
se ve inmersa en ella, es porque es para obviar esa realidad que muchos dicen que la realidad es cruel. La realidad no es cruel, jóvenes, la realidad es simplemente la realidad, es una realidad que tenemos que confrontar, que tenemos que aprender a superar y que tenemos que aprender a adaptarnos, y eso nos enseña la educación, porque la educación a través de las diferentes herramientas, ya sean cognitivas, actitudinales, comportamentales, afectivas y sociales y espirituales, por supuesto, nos permite confrontar la vida desde otros ángulos, aprender a ser un observador desde múltiples dimensiones para poder ver la realidad, que no es una realidad simple, sino una realidad multidimensional. Entonces, allí es que Erich Fromm dice, ¿verdad?, que la educación debe hacer que el niño sea diferente. Y el problema es que vuelvo al problema de la educación occidental, que nos ha enseñado a desarrollar mucho el pensamiento lógico, mucho esa racionalidad objetiva, determinista, lineal, cierta, y no nos ha enseñado a activar la totalidad del cerebro mediante, ¿verdad?, mediante unas nuevas estrategias como es estimular, ¿verdad?, la motivación, la autoestima, la autodeterminación y, lógicamente, mis estimadas estudiantes, desarrollar la creatividad, el pensamiento de respuesta para actuar en incertidumbre y específicamente aprender a amarnos para poder tener tolerancia, aceptación, solidaridad, respeto, integración social. Y eso lo da mucho es la educación artística, porque la educación cultural y artística nos permite entender, ¿verdad?, primero nuestra historia, segundo, entender nuestro contexto cultural y por ende nuestra integración de saberes, porque la educación artística permite integrar todas las disciplinas, es decir, todos esos conocimientos que vamos adquiriendo, lo podemos ir como que compactando pues en diferentes bloques, pero desde una manera integral para que nosotros desarrollemos no solamente ese tipo de inteligencia, que es la inteligencia lógica, ¿verdad?, sino también la inteligencia musical, la inteligencia artística, de pintar, de crear, la inteligencia exponencialmente creativa, la inventiva, porque también tenemos apagado ese chip, no sabemos inventar, no tenemos gestión de emprendimiento, y el emprendimiento es emprender, es generar cosas nuevas, o si no cosas nuevas, por lo menos replantear desde otro punto de vista lo que ya está planteado, es decir, verlo desde otra óptica, generar nuevos procesos con los procesos ya creados. Entonces, fíjense cómo este concepto de Erich Fromm le permite a usted decir, ¿verdad?, que a través de estos mecanismos que nosotros utilizamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos adaptar al niño en un nuevo contexto donde haya un cambio de observador, donde ese niño sea inventivo, sea creativo, sea imaginativo, sea proyectivo, es decir, se proyecte más allá del plano del hoy, más allá del hoy, para que él pueda también hacer un plan de vida. Eso es muy importante que lo tengan presente. Los niños ya en la educación inicial, en la educación básica, nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes a hacer el proyecto de vida, y ese proyecto de vida es establecer metas, ¿verdad?, que él vaya viendo qué es una meta, cómo se logran las metas, desarrollar, ¿verdad?, que haga un hábito de disciplina, ese hábito de disciplina, de decir, de pararme todos los días a tal hora para yo estudiar un ratico, para yo también meditar, aprender a respirar, aprender a escuchar música instrumental, porque la música instrumental ayuda muchísimo a desarrollar la totalidad del cerebro, a dramatizar, a recitar, a crear poesía, a cantar, y no es el requetón, no, a crear prosa y, por supuesto, a escribir y a leer. Eso es muy importante. Bueno, y la realidad, como dice Erich Fromm, es más importante todavía, porque la realidad es tal cual, la realidad es cierta, pero también es incierta. En esos procesos incierto y cierto debemos acostumbrarnos a hacer cada día, a generar pues esas herramientas que nos permitan a nosotros desplazarnos en contextos inciertos, porque nosotros estamos tan ciertos, y eso es que acostumbramos al cerebro a estar en la zona de confort. Es decir, no ves que nosotros caminamos generalmente siempre por donde vamos, tomamos la ruta
siempre habitualmente, ¿verdad? Y hacemos todos esos procesos mecánicos, porque así es la zona de confort. Y el cerebro le encanta estar en la zona de confort. Y cuando nos generan esos espacios de contextos de caos, de incertidumbre, el cerebro también se asusta, ¿sabe? Y se alarma, pero se alarma es porque él está acostumbrado a estar en la zona de confort. ¿Y a quién no le gusta estar en la zona de confort? Hay que salir de la zona de confort para poder ser más creativo, para ser más imaginario, proyectivo y, por supuesto, ver hasta dónde somos capaces, porque eso es lo importante de salir de la zona de confort. Y hay que enseñar a los niños a hacer eso. Saliendo de la zona de confort, nosotros nos permitimos ver, medir nosotros mismos hasta dónde somos capaces nosotros de solventar las situaciones, de confrontar las situaciones. Bueno, yo creo que con estos tres conceptos podemos pasar al último para cerrar con la educación, ¿verdad? Y traigo Sócrates porque a mí me encanta Sócrates. Entonces, la educación, como dice Sócrates, es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Y en este caso, les quiero decir que nosotros en el contexto escolar, ¿verdad? A Domo le gusta verme, a mí me encanta ella, pues yo sé que tú eres muy filósofa y muy inteligente. Entonces, no es el llenado de un recipiente, y en ese recipiente, es verdad, ya nosotros no podemos ser esos dadores de clase explicativos y chalala y explicar y explicar. Nosotros también tenemos que generar unos espacios, ¿verdad? Donde el niño entienda, o sea, que usted descubra como profesor si él está entendiendo y cómo él, con ese poquito contenido, mucho contenido, cómo lo puede él aplicar en el contexto particular o un contexto social. Y entonces eso se hace mediante lo que uno llama la estrategia de aprendizaje de resolución de problemas. En la resolución de problemas es que el estudiante puede generar ese proceso cognitivo de ese pensamiento reflexivo crítico, porque si no, entonces vamos a seguir, como dice Sócrates, llenándole el cerebro de información a los niños. ¿Y de qué vale, como dice Edgar Morin, un cerebro repleto de información sin sentido? Entonces los jóvenes, fíjense, yo me he dado cuenta porque yo he trabajado aquí ya en varias instituciones, incluso en una que está en Guamaní, que me gusta mucho ese Guamaní, allí aplican la prueba para ser bachiller. Yo no estoy con ellos porque yo no soy de esa área, pero yo lo que hago es aplicar como orientadora psicológica, aplico las evaluaciones para medir las dificultades del aprendizaje y, lógicamente, para hacer todo ese proceso evaluativo desde lo que es los test de personalidad y todo lo que tiene que ver con el comportamiento del estudiante. Y bueno, me he dado cuenta de que los jóvenes sí entienden, pues son muy inteligentes. El problema es que los jóvenes a veces no saben cómo aplicar tanta información que tienen en el cerebro. Y eso nos ha pasado a todos, ¿sabes? Cuando llegamos a la edad adulta es que nos damos cuenta de que sí hay maneras, mecanismos de que podemos aplicar todo lo aprendido. Pero para aprender a aplicar todo lo aprendido tenemos que tener herramientas cognitivas, afectivas, conductuales, sociales y espirituales para poder desplazarnos en este contexto tal cual lo estamos viviendo. Entonces, fíjense cómo ustedes que están en esos niveles de educación básica y de educación inicial, es importante que sepan, ¿verdad?, que en la edad de 2 a 7 años es el estadio más importante de la mente del ser humano para que tenga esa plasticidad cerebral del niño, y lo pueden hacer con muchas actividades, incluso manuales, como la plastilina, trabajar con plastilina, con barro, con periódico, con todas esas cuestiones de cortar, de pegar, de moldear, de pintar. Eso ayuda muchísimo a desarrollar lo que son esos procesos reflexivos, porque el niño tiene que, además de que está utilizando la racionalidad instrumental, ¿verdad?, que es las manos, la parte técnica, esas habilidades técnicas, él también está viendo cómo él utiliza, y así usted se da cuenta si él utiliza bien lo que es el corte con la tijera, si sabe hacer la linealidad, si sigue esa secuencia, ¿verdad? Si articula bien esas palabras, si sabe agarrar bien los pinceles, si sabe agarrar la plastilina, si sabe seguir instrucciones, orientaciones, si es específico en lo que usted le está diciendo, si sabe socializar, que es muy importante. Fíjense cómo la educación artística, que no necesita tanta cosa, porque mucha gente cree
que hacer, implementar la educación artística y cultural dentro del aula es muy difícil, ¿no? Primero es que ese es un eje transversal que debemos abrirnos, recuerden que todos los ejes tienen que permear todos esos contenidos y desde esas herramientas tan sencillas como pintar, ¿verdad? Cantar, o en vez de leer de la forma leer, que lea de atrás para adelante. Es una técnica que se me había olvidado comentarle, de atrás para adelante, es decir, usted le da un párrafo y en vez de decir la casa es bonita porque tiene 4 ventanas y yo no sé qué más, entonces ese párrafo que va a leer o esa oración, entonces la lea de atrás para adelante. Otra es que empiecen a danzar de izquierda a derecha 33 veces, porque eso le permite integrar, ¿verdad?, lo que es el espacio temporo-espacial, es decir, que él aprenda a desarrollar la inteligencia temporo-espacial. Eso es un aspecto muy importante. Y lo otro es que a través de las habilidades técnicas, manuales, todo lo que tiene que ver con la racionalidad instrumental, usted permite ver si él tiene alguna dificultad también, pues eso es muy importante. Recuerden que no todos los niños saben, hay gente que llega a la edad adulta y no sabe cortar en línea, entonces es importante que cuando ustedes trabajen esta parte de educación artística, traten de que ubiquen las líneas, ¿verdad?, de una figura, de una imagen, para ver si él mantiene la linealidad con la tijera. Eso es importante que lo hagan. Bueno, entonces, como dice Sócrates, volviendo al caso de Sócrates, la educación no debemos llenar de tanta información sin sentido, sino más bien estimular, potenciar ese pensamiento del niño en todo lo que es la aplicabilidad de esos conceptos. Debemos darle la aplicabilidad a todo. Y yo vuelvo a decir, en mi caso, Betty Alejo, que a mí me encanta que la gente aprenda conmigo, es en el caso de que nadie aprende si no entiende, no conoce el sentido de la palabra. Si usted no busca la palabra, es decir, si yo, por decir, no sé qué es la educación, qué concepto, cuál es el concepto que transmite la educación, si yo no aprendo a codificar y a decodificar esas palabras, yo nunca tendré lectura comprensiva. La única manera de yo generar esos procesos de lectura comprensiva es cuando yo comprendo y identifico cada una de las palabras. Y cada palabra integra un párrafo y ese párrafo le da un sentido al final, porque todo escritor que se entienda, ¿verdad?, y que sepa escribir, quiere siempre transmitir un mensaje y ese mensaje se transmite a través de la palabra escrita. Y nosotros como docentes lo hacemos mediante la palabra de la oratoria, es decir, de la retórica, de la discursiva, y en ese caso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, impecables con nuestra palabra para que nuestros niños, ¿verdad? Nosotros somos ellos son imagen de nosotros. Recuerden que el cerebro tiene las neuronas espejo y a través de las neuronas espejo nosotros captamos todo y tal cual como lo captamos en esa imagen del docente, por supuesto los niños se comportarán tal cual como somos nosotros. Bueno, jóvenes, saliéndonos ya de este punto, entonces vamos a lo que es la teoría de la enseñanza artística. En el cuanto a la enseñanza de la teoría artística, podemos decir varias cositas que lo tenemos aquí en la lámina y quiero que lo observen. Bueno, tradicionalmente la enseñanza artística era entendida como el dibujo. El dibujo es una parte de la educación artística, no es el todo. Como digo yo, hay que aprender a ver el todo de las partes y las partes del todo. Es decir, cuando yo estudié, a mí me decían, bueno, Betty, dibuja una rosa, o dibuja un dibujo cualquiera, una casa, que generalmente uno lo mandan a hacer mucho la casa. Entonces en la casa uno siempre va haciendo la casa, pero es que la idea de la totalidad, ¿verdad? La teoría, pues una teoría de la totalidad es que nosotros aprendamos a descomponer las partes del todo y del todo a la parte. Es decir, no solo el análisis de los elementos, sino la integración de esos elementos. Es importante que lo tengan presente. No podemos enseñar solo dibujo, debemos enseñar en todo caso dibujo, dramatización, lo que es también el movimiento corporal, todo lo que tiene que ver con la corporalidad. Es importante enseñar ese lenguaje corporal. Es importante que aprendamos a expresarnos, a mirar. Ustedes no se dan cuenta que la mayoría de las personas no les gusta mirar al otro, a los ojos, porque los ojos son el alma del otro. Entonces nos vemos reflejados en el espejo del otro, así de fácil. Entonces, bueno, concretando lo que ha sido la enseñanza de la educación artística, ¿verdad? Está relacionada al principio con el dibujo, pero la enseñanza de la educación artística tiene otras cosas. Bueno, actualmente ha pasado a denominarse expresión artística, como lo ven en la lámina, y comprende el dibujo, la pintura, la escultura.
¿quién no quisiera estar en un taller de escultura? Debe ser lo más rico, ¿verdad? Nunca he estado. Me gustaría, antes de pasar a otro plano celestial, voy a hacer un curso de escultura, porque la escultura le permite a usted trabajar con el barro, ¿verdad? Por eso es que parece mentira, mire, la cultura indígena es la cultura más sabia y nosotros es la que menos hemos aprendido a desarrollar. Entonces, en ese trabajo con el barro, ¿verdad? Con algunos materiales, ¿verdad? Que le permitan a usted, con la arcilla y todo eso, que le permite a usted hacer la escultura, además de que está desarrollando esa imaginación, esa creatividad, también está poniendo en práctica esa racionalidad instrumental mediante el desarrollo de las habilidades y destrezas. Y lógico, la arquitectura, por supuesto, es artístico, porque imagínense todos esos templos tan hermosos como la India, ¿verdad? Como Japón, como China, que tienen unos templos que uno me cuentan mis amigos que han ido a la India que es tan impresionante, que el nivel de pobreza en algunos estratos sociales es tan bajo y los templos tienen oro, tienen rubí, tienen tantas piedras preciosas en esas arquitecturas que son inimaginable, que es una cosa impresionante. Entonces, bueno, imagínense, igual como es Japón y China, ¿verdad? Que ese continente oriental tiene los templos más hermosos y más desarrollados. Y así, bueno, para ustedes de contar, hay muchos países muy desarrollados. Ok, y la imagen en general, pero cuando yo hablo de esa imagen general, es importante, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes tengan presente, vamos a ponerla acá para pasar a la siguiente lámina. En esa imagen en general debemos trabajar mucho lo que es la simbología. Recuerda como lo dice Jean Piaget, en las primeras simbologías que nosotros vamos adquiriendo de esos 2 a 7 años, vamos a ir haciendo lo que es la plasticidad cerebral. Y si somos muy rígidos, si somos personas muy dramáticas, autoritarias, es porque venimos de un lugar muy autoritario donde la simbología que hemos adquirido en esos primeros años nos han llevado, lógicamente, a desarrollar, ¿verdad? Una plasticidad muy concreta. Entonces, por eso es que es tan importante. ¿Qué pasó aquí? Es tan importante que nosotros como personas, ¿verdad? En esos 2 a 7 años que ustedes tienen la responsabilidad como docentes de 2 a 7 años que están en educación inicial y básica, que enseñemos correctamente a nuestros niños a potenciar ese proceso cognitivo, ¿verdad? En este caso de bajo nivel, porque ellos no van a desarrollar el proceso cognitivo de alto nivel, porque eso se desarrolla ya después de la edad de la niñez, pero a partir de los 10 a 12 años, cuando ya el chico ya empieza a tener sus pensamientos abstractos. No así en la niñez, porque estamos desarrollando, acuérdense, los primeros procesos básicos, como cortar, como reconocer las palabras, los primeros símbolos. Esas simbologías las podemos hacer a través de diferentes imágenes, como ya se las he dicho. Podemos utilizar las imágenes, las carteleras, las infografías. Ahorita se utiliza mucho la infografía porque es un recurso muy valioso que ha dado la tecnología y en este caso la infografía está allí, la podemos desarrollar con una herramienta que está en internet, ¿verdad? Que para crear infografía y simplemente es un cartel grande que usted puede imprimir, incluso lo puede imprimir y puede allí colocar letras e imágenes. Entonces la imagen es muy importante porque cuando nosotros tenemos solo letras, recuerde que el niño a través de su cerebro, él capta es más rápido las imágenes. Incluso ya les he dicho que el cerebro no trabaja aisladamente, es decir, cuando nosotros le enseñamos, que eso lo estaba hablando, eso lo hablé fue hace 2 días, creo, una clase que tengo varias, que cuando nosotros estamos desarrollando el método silábico, que es enseñar por sílabas separadas, allí hay un problemón porque estamos haciendo las cosas mal. Y ustedes que están en educación inicial y básica, quiero decirles que no utilicen el sílabo, el método sílabo, que es cuando uno, por decir, yo le digo, introducción. Entonces, vamos a leer introducción. Entonces, introducción. Eso está mal, ¿no? Es que está separando las palabras y el cerebro le cuesta mucho procesar esa separación de sílabas. Debemos enseñar al niño, casa es casa, mesa es mesa, manzana, pera es completo. Pues ese es el método completo, ese es integral, el holístico. Debemos enseñarlos a leer a ellos completo la palabra, no separado. Eso es importante. Y lo otro es que si estamos en educación inicial, en el caso de ustedes,
y que van a trabajar la educación artística, ¿verdad? Cuando estamos empezando a enseñar a los niños, podemos utilizar colores más no imágenes, porque entonces ya está demostrado que los niños, cuando los enseñamos a leer con imágenes, recuerdan más la imagen que la palabra. Entonces, por allí están disociando la información. Entonces, es importante, jóvenes, que cuando enseñen a leer a estos niños, ¿verdad? Le pongan colores, por decir, si van a enseñar casa, bueno, le ponen un color verde, manzana, un color anaranjado, o sea, diferentes colores, más no imágenes, porque él asocia más rápido las imágenes. Allí entonces viene el problemón de que cuando vamos a evaluar la lectura del niño, que está ya en primer grado, él no recuerda las palabras porque solo recuerda las imágenes. Entonces, allí debemos ser cuidadosos. Y lo otro es que sí podemos utilizar diferentes colores, así sí. Y también formas de la letra. La letra puede ser grandota para que ellos vean, ¿verdad? Todas esas situaciones, pero no imágenes. Y cuando ya ellos saben leer, claro que sí, debemos colocar imágenes. Ahí sí podemos colocar muchas imágenes que sean alusivas con el mensaje que estamos queriendo meter. Eso por una parte. Ya llevo una hora hablando, qué increíble. Entonces, fíjense cómo hoy estoy, de verdad, me felicito porque estoy o sea, dormí más, pues, que lo que pasa es que en estas 2 semanas, como he trabajado mucho, he tenido, o sea, mi cerebro tiene eso, porque tiene que descansar para poder o sea, generar las palabras y el discurso o la oratoria de manera correcta. Y bueno, allí voy, pues, porque claro, he descansado, anoche caí como una piedra. Entonces, bueno, hablando de otra cosa, es que volvemos que en la actualidad, entonces podemos utilizar muchas herramientas. Como ustedes van a hacer ese modelo pedagógico, pueden enseñar a dibujar. Mire, ahorita hay tantas plantillas, de verdad, para enseñar a dibujar que usted no necesita ser un experto. Incluso cuando usted está viendo películas en internet, ahorita son invasivos esos mensajes, ¿verdad? Y hay una chica que me gusta mucho, bueno, que la vi ayer, anoche. Ella enseña a dibujar desde el arte, como quiera usted dibujarlo, y diferentes textos y contextos. Entonces eso me gusta muchísimo, pero como el que no tiene la herramienta, ¿verdad? Que no ha aprendido a dibujar, usted puede utilizar plantillas. Hay muchas plantillas. Yo les recomiendo, jóvenes, que utilicen de verdad, si no lo conocen, métanse en internet, las mandalas. Las mandalas son muy hermosas. Primero que vienen de la India, ¿verdad? Y vienen de esa parte de la cultura oriental, que esa cultura oriental les ha ayudado a ustedes ha ayudado muchísimo a desarrollar el cerebro integral, pues, en la totalidad cerebral. Entonces, les permite de una u otra manera, jóvenes, utilizar las mandalas, pueden utilizar los dibujos, caricaturas, a los muchachos les gusta mucho. Yo de verdad les digo, porque yo he visto caricatura, mi hija hizo un curso de caricatura y yo lo iba a hacer con ella, pero ya me venía, pues le digo, no, me voy a colapsar. Entonces, en esa lo voy a hacer cuando ella venga otra vez, cuando ella venga y me enseña a mí, por supuesto. Bueno, en ese dibujar caricatura a los chicos les gusta mucho. Y si ustedes supieran la facilidad que tienen los jóvenes para hacer las caricaturas, entonces es bueno y es fácil, la técnica es fácil, solo que hay que aprenderla. Bueno, pero mientras tanto, si no la tenemos esa habilidad, no importa, utilice plantillas de caricatura, utilice mandala, utilice el dibujo que usted quiera, siempre y cuando ponga a la gente a dibujar. Porque una manera es, fíjese, si usted está dando la clase, en mi caso como yo ahorita que estoy explicando, ¿verdad? A través de la oratoria, yo puedo decirle a ustedes, bueno, después de esta clase, háganme un dibujo de lo que yo dije. Fíjense la diferencia. Entonces, cuando usted aplica contenido y dibujo, le desarrolla la totalidad cerebral. Porque la idea es, como dicen los autores, los filósofos, es que usted en ese proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente ponga a funcionar un lado del cerebro, sino los dos lados, pero además de eso, que ponga, o sea, en práctica lo que es las habilidades, o sea, la racionalidad instrumental, la racionalidad lógica, la racionalidad abstracta, el pensamiento imaginario, creativo, proyectivo, la intuición, los 5 sentidos y todo lo que tiene que ver con lo holístico, con lo que tenga que ver con movimiento, con soltura, con todo lo que tenga que ver con el lenguaje corporal. Entonces, todas esas cosas, así es que usted enseña con la totalidad cerebral. Cuando usted dice nada más leer y escribir, ya, estamos puros desarrollando el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, también pueden poner a pintar, después que ustedes coloquen a los niños a hacer el dibujo, ¿verdad? O con la plantilla, entonces ponen a pintar y pueden utilizar acuarelas, pueden utilizar diferentes colores. Y aquí es divino, porque los colores aquí, de verdad, yo me quedo loca. Cuando tenga dinero, Dios mediante, ya voy a tener, voy a comprar muchos colores, me encanta. Y las acuarelas y todo eso. Entonces, de pintar. Y fíjense que no necesitamos ser expertos, sino podemos ir pintar con acuarela, que eso ayuda mucho, porque
porque el cerebro se va como poniendo imaginativo, pues, le proyecta la imaginación, la creatividad. Otra técnica que yo les sugiero es que utilicen a los niños una vez, fíjense, que le hagan el dibujo y que lo pongan a pintar, que lo pongan así en círculo y les digan a los niños, bueno, con este dibujo usted se va a proyectar hacia un lugar que le guste mucho. En esa proyección, en un lugar que le guste mucho, ya sea la playa, una montaña, un parque, que díganme, aquí los parques son bellos, divinos. Entonces, que esos parques, que él se proyecte hasta ese parque, que toque la naturaleza, si pueden, de paso, si pueden ambientar con plantas, con todo lo que tenga que ver con plantas, con olores, es buenísimo porque le están ayudando a ellos, primero, adaptarse, ¿verdad? A ese medio ambiente, y lo otro es conectarse con la naturaleza. Si lo pueden hacer en las áreas verdes de sus colegios, maravilloso. También, fíjense, una parte que es una de las cosas que yo no sé cómo los docentes a veces estamos como dormidos también, podemos ayudar a los niños en ese hábito de disciplina. Jóvenes, hoy vamos la mesita, los pupitres, no sé cómo le llaman ustedes aquí, la mesita escolar y la sillita, hoy la traigan lija, vamos a lijarla, vamos a pintarla, vamos a cuidar nuestros pupitres, ¿verdad? Y vamos a pintar el marco de la puerta, vamos a pintar, fíjense, y vamos a hacer en la pared algunos dibujitos, y eso lo pueden hacer, y eso es muy bonito. Bueno, y después que ellos hayan pintado, jóvenes, también pueden crear ese proceso de meditación, de respiración, y por supuesto ese pensamiento proyectivo de que él vaya a un lugar donde le guste mucho y que traiga todos esos recuerdos. Eso es muy bonito porque le están enseñando primero la técnica de lo que es el pensamiento imaginario, y lo otro es a asociar todas esas experiencias. Eso es muy importante. Bueno, ya saliéndonos de este tema, que ya llevo 10 y 6, ya les diré cuándo van a participar, tenemos aquí a este señor que habla de la educación para el arte. Aquí lo tienen, ¿verdad? Él habla de la educación para el arte, y este es nuestro amigo Herbert Read, es uno de los señores que ha escrito más de lo que él tiene, muchos libros, muchísimos libros, la educación para el arte. Entonces, bueno, él dice que en esta teoría, ¿verdad? Se puede utilizar el arte para todos los aspectos de la educación. Fíjense que yo lo que estoy diciendo no está salido de los pelos, sino que está bien agarrado, bien cimentado en lo que es la educación del futuro. La educación del futuro tiene que ser una educación que te permite a ti un desarrollo holístico, no solamente de esos procesos cognitivos, sino también de esos procesos de integración, de socialización, de conciencia social, de integración, de valores, ¿verdad? Son nuevos valores de solidaridad, de escucha, de respeto, de empatía, de entrega, para poder restablecer el equilibrio perdido que ya de verdad lo tenemos bien perdido. Y bueno, lo otro es que él dice que la educación para el arte, ¿verdad? Es el único elemento, yo creo que sí, de verdad tiene mucha razón ese señor, con mucho respeto, es el único que nos permite integrar una educación desde todos los ángulos, es decir, multidimensional. Incluso yo les sugiero a ustedes que cuando ya ustedes esta pandemia haya pasado y tengan el tiempo, ¿verdad? Esas comunidades que vinculan a las escuelas, esas comunidades que están allí, que si son indígenas, mejor sería que ellos compartan con esa cultura indígena. Y si no pueden sacar a los niños, porque es un peligro, ¿verdad? Sacarlos de la institución, ustedes inviten a unos personajes, eso también es una estrategia buenísima, traer un personaje, ya sea un payaso, para que el payaso le narre a ellos porque cómo es la técnica de ser payaso, porque la gente cree que ser payaso es muy fácil, pero lo más difícil es ser payaso, les cuento. Porque hacer reír a las personas es bien difícil, ¿saben? En estos días me monté en el Ecovía cuando funcionaba, y venía un chico que ustedes lo deben conocer, porque en esas plazas, las plazas, ¿verdad? Que hay aquí, y esos chicos ya que son de Guayaquil vienen para acá a trabajar el arte, y ese chico, ¿cómo hace reír a la comunidad en los autobuses, en los ecovíes, en los troles? Qué impresionante, porque el muchacho tiene una manera discursiva, oratoria, para crear esos chistes con la misma gente. Qué increíble, la gente le da dinero, pero eso es un arte, ¿sabe? Entonces, bueno, me gustó mucho. También pueden invitar
para su clase, para que sea bien interesante, que busquen a un personaje famoso que sea de ahí, de la comunidad, porque así involucran a la comunidad con la escuela, y que sea indígena, para que cuente esa cultura de los indígenas, que es muy bonito. Aquí, gracias a Dios, han mantenido mucho eso con esos bailes, ¿verdad? Culturales. A mí me encanta cuando hacen esas caravanas de esa cultura, de esa escenificación de las danzas culturales de acá y el traje que utilizan, ¿no? Indígena, oye, qué bonito. Entonces los niños, como están pequeños, primero que los ayudan a crear nuevos valores y a identificarse culturalmente, porque acuérdense que esto es educación cultural y artística. Entonces, en esa conexión cultural, usted puede traer a esos señores, ¿verdad? Indígenas, con su vestimenta, con esas danzas. Eso es muy bonito, de verdad. Yo les digo que es lo más bonito que me ha gustado ver de Ecuador. Bueno, y la educación para el arte, por supuesto, te permite a ti primero valorar a tu comunidad. Lo otro, valorarte a ti mismo, integrarte en esa identidad humana y, por supuesto, crear la conciencia social, que es lo que busca la educación en todos sus planos, porque acuérdense que la educación busca desarrollar el sapiens, pero también quiere crear, ¿verdad? El hombre social, y el hombre social es aquel hombre que a través de su comportamiento proyecta acciones virtuosas. Como dice Ocho, las acciones virtuosas es lo que crea felicidad y lo que genera desgracia es infelicidad. Entonces no son acciones virtuosas. Recuerden eso. Y Ocho es un famoso, ¿verdad?, filósofo clásico que es muy respetado a nivel mundial. Y bueno, tanto es tan respetado que él tiene una comunidad nada más que se llama Ocho. La gente va, los ricos van allá a recibir capacitación, porque Ocho fue un pensador que trascendió del mundo contemporáneo. Y no solamente es eso, que él como murió, Ocho es impresionante, porque él tenía los escritos y él tenía esos escritos, acuérdense que ellos escribían en latín, entonces conocer no les gustaba y utilizaban cierto lenguaje para que nadie les comprendiera. Ellos eran egoístas en eso. Pero bueno, porque eran sabios, pues, y la gente no cree en la sabiduría popular es muy importante. No podemos olvidar que dentro de la educación para el arte, la educación popular es uno de los elementos más importantes de la educación cultural, ¿verdad? Y artística. Entonces, fíjense cómo Ocho, él decía, ¿verdad? Él creó un templo y es una ciudad completa de él, de Ocho, donde la gente va, ¿verdad?, a meditar, a recibir este tipo de educación, ¿verdad? ¿Y cuál es la educación que van a recibir? Qué increíble. Aprenden a respirar, a meditar, a hacer yoga y, por supuesto, a pintar todo lo que está relacionado con la educación artística, qué increíble. Hacer mandala y todo eso. Y él decía, bueno, él es tan famoso que él escribió un libro, uno de los últimos libros que escribió fue, bueno, uno de los tantos, pero el que yo leí, pues realmente le he leído como 2 o 3, el 8, porque tiene demasiado. El que me gustó fue, él habló de la energía femenina y energía masculina. Cuando sube el sol aquí, me da dando carraspera, porque aquí el techo también es artístico y está brotando todo lo que es el cemento. Eso me produce, además de alergia visual, me produce también en la garganta, me afecta. Entonces, bueno, fíjense cómo Ocho hablaba de la energía masculina y la energía femenina, y eso es importante porque tenemos que enseñar al niño que nosotros somos dualidad, y en esa dualidad manejamos las dos energías, no solamente porque somos mujeres, hembras, manejamos la energía masculina, no, 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 no. La energía masculina y la femenina está dentro del cerebro, y dentro del cerebro, en el hemisferio cerebral izquierdo, está la energía masculina, que es de violencia, es de autoridad, es agresiva, es reactiva y es de comando. En cambio, en el hemisferio cerebral derecho es de energía positiva, es el cerebro de amorosidad, y es la energía femenina. Qué increíble, ¿verdad? Que el derecho es la energía femenina, es de dulzura, es de amor, es de bondad, es de actos virtuosos. Entonces debemos enseñar a nuestros niños a integrar esas dos energías, la izquierda y la derecha, es decir, la energía femenina y la energía masculina. Y la que más predomina en los seres humanos es precisamente la energía masculina. Por eso es que somos tan violentos, tan agresivos, tan egoístas, tan yoístas.
y tan egocéntrico, porque somos demasiado egocéntricos y ese no es el problema de nosotros, es el problema de nuestra educación que nos ha enseñado a ser egocéntricos, que debemos ser los más sabios, los más competitivos, los que más sabemos, los que tenemos el derecho a la verdad nuestra es la única que es cierta y ese es un problema que está hablando es el ego, no hay más nada. Entonces, cuando ya usted aprende a controlar, a minimizar, que digo yo, a minimizar el ego, ya usted es una persona que pasa a ser un sabio y por supuesto explaya todo lo que es la aceptación, la humildad, la tolerancia y la solidaridad. Bueno, otra de las cosas que me gusta de este autor, por eso lo cité, deben haber miles, no soy muy letrada en el arte, ¿verdad?, de los filósofos, pero algunos que los tomé porque me gusta su pensamiento y es allí la importancia. No es tanto lo que saben, sino cómo aplicarlo, cómo darle la extrapolación de ese conocimiento. Bueno, uno de los aspectos que me encanta de este hombre, de Rea, que Rea es rojo, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que la educación artística no solamente abraza los modos de expresión artístico, ¿verdad? Porque recuerde que cuando dibujamos, cuando pintamos, cuando dramatizamos, bailamos, o cuando nos proyectamos con ese cuerpo emocional, estamos expresando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser y sobre todo nuestra forma de actuar. Entonces, fíjense cómo él dice que a través del dibujo, ¿verdad?, del arte, de todo tipo del arte, nosotros expresamos nuestro verdadero yo. Y es así, nuestro verdadero yo es el que está oculto, porque nosotros tenemos muchos yo. Entre esos, bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice un psiquiatra, ¿verdad?, que es muy conocido, que es el de la teoría transaccional, que él habla de que tenemos tres yo, el yo niño, el yo adulto y el yo padre. Y generalmente nosotros nos desplazamos a partir del yo niño o del yo adulto. Y no necesitamos ser niños para desplazarnos en yo adulto. Incluso yo creo que los niños se desplazan más en el yo adulto, porque son más sinceros, son más expresivos, son más auténticos. Entonces, en cambio, cuando nos desplazamos en ese pensamiento, perdón, en el yo niño o en el yo padre, estamos expresando todos esos berrinches en el yo niño, pues ese ego que nos caracteriza como seres humanos, porque hacemos los respectivos berrinches, creemos que nuestra verdad es la única, es la absoluta, somos tan intolerantes y eso no es culpa de nosotros, es culpa del ego y el ego no nos deja pensar y no nos deja ser diferentes. Somos egoístas, somos miserables, somos personas agresivas, violentas y eso es culpa del hemisferio cerebral izquierdo que proyecta la energía masculina. En cambio, cuando nosotros nos expresamos desde el yo verdadero, que es nuestro yo adulto, ya es porque hemos trabajado todos esos procesos introspectivos para conocer a nuestro verdadero yo, y el yo es el yo que está dentro, esa forma silenciosa, en ese baúl de los recuerdos que nos hace ser tal como somos. Entonces, por eso es que los psicólogos, ustedes se ponen a dar cuenta, cuando nosotros vamos a que los psicólogos generalmente nos mandan a dibujar, ahorita mandan a dibujar el paraguas, mandan a dibujar la casa, porque siempre mandan a dibujar el árbol, porque justamente a través del dibujo es que nosotros, ¿verdad?, proyectamos nuestros pensamientos, nuestras formas de sentir y por supuesto de actuar sin actuar, ni pensar, ni decir. Entonces, fíjense lo importante de lo que es la educación artística, joven. Bueno, yo creo que con esta expresión del yo, pienso que es importante que ustedes ayuden, ¿ves? Y cuando estamos en esa edad inicial, en esa edad básica, cuando los niños dibujan a su papá y a su mamá, fíjense cuando ellos, para que aprendan un poquito más, ¿verdad? Ellos cuando ponen al papá riéndose, cuando los ponen serio, cuando están agarrados de la mano, cuando el papá está por allá, cuando ponen nubecitas, cuando ponen sol, todos esos elementos que ellos van agregando a ese dibujo está diciendo algo de que afectivamente ellos están expresando algo. Por eso es que el dibujo, ¿verdad?, la pintura, la dramatización, la poesía, el canto, ustedes no ven que las letras de las canciones se parecen a nosotros, porque las escriben personas, empecemos por ahí. Lo otro de las letras es que
cuando estamos despechados, ¿verdad? Que estamos mal de amor, que se nos quemó la alita del amor, porque tenemos un desamor, ya sea de pareja, ya sea del hijo, porque los hijos también nos dan muchas tristezas y muchas alegrías. Cuando tenemos problemas con nuestro papá, con nuestra mamá o con otra persona en el trabajo, ustedes nos ven cómo las letras nos identificamos con la letra, porque la letra tiene un mensaje y cada letra de una canción nos está expresando algo. Incluso los sueños, cuando nosotros soñamos, como decía Freud, es porque son miedos, los tenemos allí ocultos y lo que sale en los sueños, eso no lo digo yo, lo dijo Sigmund Freud, es porque hay algo oculto que nos quiere decir. La mente inconsciente está allí latente más que la consciente. Acuérdense, siempre recuerden eso. La mente consciente no deja salir a la mente inconsciente, pero la mente inconsciente siempre sale con nuestra forma de expresarnos, de socializar y por supuesto de actuar. Y por eso es que esa expresión del yo es importante que ustedes ayuden, jóvenes, y yo les aquí sí me quiero detener, de verdad. Y recuerden que yo simplemente vine a dar esta asignatura porque Dios la quiso así, de verdad, el universo, el cosmos, yo creo mucho en el universo, en los astros, y es para que yo deje mi mensaje a través de estas letras, de esta retórica, y es porque la expresión del yo es muy importante. Incluso yo tengo un libro que se llama el aprendizaje, bueno, tiene 3 aspectos ese libro, lo que pasa es que yo soy muy compleja, mi cerebro es muy complejo y bueno, yo ahorita me estoy readaptando otra vez a la sociedad. Debo reconocer que una de mis limitaciones, yo la reconozco abiertamente, ha sido la socialización. A mí me ha costado mucho socializar a pesar de que yo tengo carrera de enfermería, ¿verdad? Y de docente, pero y por supuesto mis estudios que he ido desarrollando a la medida que Dios me ha permitido. Pero ¿qué pasa? A mí la socialización, a pesar de que ser enfermera, imagínense, yo trabajé 32 años como enfermera de noche, a mí me costaba mucho socializar, de verdad. Bueno, y es por la forma de pensar del otro, no es por mi forma. Entonces me siento desconectada en ese mundo social. Y bueno, como profesora, gracias a Dios, en esa socialización con mis alumnos he tenido muchas situaciones, pues, que mi hija dice, mamá, tú no debes decir eso, sí. O sea, he tenido socializaciones muy interesantes porque me ha permitido a mí readaptarme. Lo que pasa es que yo soy de una personalidad que la he trabajado muchísimo, que es la personalidad emo. La personalidad emo es porque tengo desarrollado muchísimo el cerebro derecho. Y el cerebro derecho no es porque sea la más inteligente, no, quizás no soy la más inteligente. El problema es que mi cerebro emo, ¿verdad? Le gusta estar en silencio, le gusta estar en esa conexión con el más allá, con el mundo abstracto, pues entonces en esa socialización es allí donde me ha costado, ¿ves? Sin embargo, gracias a Dios y a mis estudios y a mi perseverancia, he desarrollado mucho esa comunicación introspectiva y me ha ayudado a superar mis propios límites, que increíble, ¿verdad? Entonces, bueno, allí es donde voy, por eso es que yo lo digo, porque a mí me gusta y he aprendido con muchos libros que me dicen que yo por lo menos era una persona que no me gustaba expresar mi yo, o sea, mi forma de sentir, mi forma de expresar, porque me sentía como que cuestionada, de repente me sentía que alguien me podía mirar, oye, ella es rara, no, 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 en estas terapias que he hecho, ¿verdad? Con el coach, que yo soy coach ontológico, ese es un diplomado que hice hace un año, perdón, la hice en el año 16, estamos en el 2020, ¿verdad? Hace 3 años, me ayudó muchísimo también. Bueno, yo no tengo trauma, gracias a Dios, porque ya tuve que pasar por 4 coaches que son bien reconocidos y te hacen unas terapias bien fuertes. Bueno, pero el cuento de que quiero llegar es que ellos me planteaban, que era una de las cosas que yo les decía a ellos, era que no, que expresando, es importante expresar lo que sentimos para que la gente también se vea identificada contigo y la única manera, y era lo que les decía ahora, que las neuronas espejo, ¿verdad? Se identifican con el otro, porque recuerden, cuando vemos en el otro lo que es el otro, es porque somos tal cual como es el otro. Sencillamente porque las neuronas espejo nos hacen proyectar lo que es el otro. Entonces, bueno, en esa dinámica que yo he aprendido a expresar mis emociones en público, pues porque no es que no las expreso, sino que las he aprendido a explicar, a expresar y a ser simpática en ese sentido, pues yo soy hasta jocosa para decir mis cosas. Lo que les quiero decir, jóvenes, y de verdad se los digo de corazón, es que pongamos en práctica cómo desarrollar ese yo. Y la única manera de desarrollar el yo se los digo, es con varias técnicas, se las voy a explicar en este momento, por eso voy a dar este espacio. Pues. Bueno, la expresión del yo, además de que lo dice el autor, ¿verdad? Que lo podemos hacer, lo proyectamos desde la forma de cómo articulamos las palabras, cómo nos desplazamos, cómo nos paramos, porque el parar también tiene mucho que ver, ¿oyeron? La postura, esa postura, la postura erguida
erguida, dice quiénes somos. Y lógicamente, si somos, somos de personas que andamos jorobados, que estamos inclinados, es porque cargamos una pena en esa mente inconsciente, tenemos malos hábitos. Y entonces eso tiene mucho que ver, pues, el mensaje ese corporal, ese lenguaje corporal, habla más que 1000 palabras. Bueno, entonces fíjense, las técnicas que yo les recomiendo acá para que la activen con los chicos son varias. La primera es la autoestima, rayadísima está. Yo he leído varios libros, incluso ya está muerta una de los libros que a mí me gustaba mucho, que era la autora María Guadalupe, muy famosa porque ella era escritora de la autoestima española. La doctora María Guadalupe decía, ¿verdad? Se me olvidó este libro, qué increíble, lo quiero comprar. La doctora María Guadalupe, ella decía que la autoestima es muy importante porque sencillamente le refleja a usted quién es realmente. Entonces yo les invito que como ustedes están en estos niveles de educación inicial y básica, desarrollen a los niños, incrementen en esos niños la autoestima. Y la autoestima se educa, ¿sabes? Se la vamos educando en la medida que vamos conociendo. Y la única manera de educar la autoestima es haciendo dos cosas. Uno, enseñando a los niños a llevar un diario, es decir, un diario ya sea anecdótico o el diario Yo Corazón. Yo tengo en el libro, yo hablo del Yo Corazón, que es el libro, un diario Yo Corazón, donde usted, ¿verdad? Yo le pongo los ejercicios, por supuesto, ejercicios psicológicos, por supuesto, del coaching. Lo voy llevando para que usted a través de ese proceso reflexivo, usted vaya conociéndose. Claro, y ellos no saben lo que es un proceso introspectivo, usted no le va a decir eso, sino que tengan la comunicación de que ellos se permitan, ¿verdad? Observarse, escucharse y todas esas cosas para que ellos vayan educando esa autoestima. La otra técnica que yo les sugiero es que utilicen la técnica del espejo, que es muy importante. Allí paran al niño, ¿verdad? Que se acostumbre a verse en el espejo, pero no para verse, no, o sea, no, pintarse, porque estas niñas de ahorita son muy coquetas, no, es para que él vaya aceptando, ¿verdad? Ahí trabajamos lo que es la afirmación y la aceptación. Entonces, porque es la imagen corporal. Acuérdense que uno de los problemas que tiene la autoestima del muchacho o del niño es que no se valora, no se acepta tal cual como es, pero no acepta es la imagen corporal. Entonces, siempre recuerde que si tenemos los cabellos así como los tengo yo, los queremos tener lisos, los que tienen lisos los quieren tener, qué sé yo, más rizado, más liso, más rojo, verde. No, nunca estamos conformes porque somos un pensamiento divergente, siempre estaremos contrarios a lo que somos. Entonces, en ese ejercicio, ¿verdad? De la técnica del espejo es importante que trabajen la afirmación. En esa afirmación, ¿verdad? Del autoestimado es que ustedes lleguen y le digan, empiecen a trabajar el cabello, ¿verdad? Qué bonito cabello tengo, qué cejas tan bonitas tengo, la acepto como son, me gustan mis pestañas, mis ojos, mi nariz, la boca, y chalala, todo el cuerpo. Y que él vaya haciendo ese ejercicio, que también dibuje esos otros ejercicios, que dibuje su cuerpo corporal, ¿verdad? Cómo se ve él, que lo proyecte, que dibújate tú, cómo te ves tú. Entonces, que él se vea, fíjense, que lo pinte, cómo lo pinta, si lo pinta negro, lo pinta gris, lo pinta colores oscuros, que él tiene allí una situación que debemos trabajar. Lo otro es que la técnica de espejo también que se pare delante de la técnica del espejo, porque esa es una técnica, pues, de frente al espejo, dance para que vea cómo también observe cómo su postura corporal, cómo se expresa y todo eso. Incluso, ya hay psicólogos que recomiendan la técnica del espejo hasta para exponer. Cuando usted pone frente al espejo, usted va viendo, es como si usted se estuviera grabando, pues. No hay cosa más divina para saber si uno lo está haciendo bien o mal, es con una grabación. Entonces, bueno, esas son unas técnicas que es importante. Debemos desarrollar en nuestros niños la autoestima y la autodeterminación. Y la autodeterminación, porque recuerden que cuando estamos en esos procesos con los mismos pares, en ese proceso de socialización, la sugestión del otro, es decir, en esa sugestión que el otro te va llevando consciente o inconscientemente, mira que estás gorda, oye que estás fea, mira que eso sí te queda feo, esa ropa no te queda bien, oye, tú sí hablas mal, tú no sabes. O sea, todos esos no de no aceptación, de que te van de crítica, pues que es lo que lo llaman críticas peyorativas, entonces van de una u otra manera minimizando pues, la autoestima de la persona. Entonces debemos trabajar la autoestima. Y hay unos actores muy interesantes
que hablan de los 3 tipos de autoestima, y uno de las autoestimas que habla este autor es que justamente la sociedad somos reflejo de ella y vemos en el otro lo que hemos vivido. Y lo que no nos gusta del otro es porque de verdad, lo que no nos gusta del otro es porque lo tenemos oculto dentro de nuestro cerebro. Entonces, debemos trabajar esa técnica. La otra es que él narre, ¿verdad? Cómo él, o sea, claro, ya eso es en básica o en bachillerato, pues, en media, él nos vaya narrando, y nosotros vamos a tener hijos también grandes, que nos vaya narrando cómo ha sido su historia de vida. Incluso podemos utilizar dibujo no, fotografías de papá y mamá. Bueno, tráeme una fotografía donde tú estás con tu papá y con tu mamá. Eso lo podemos hacer con los niños, ¿sabes? Entonces, tráeme una fotografía de tu cumpleaños o de una Navidad. Entonces, trabaja la imagen de papá y mamá en la fotografía. Fíjense cómo la educación artística es tan amplia. Yo podría pasar aquí 30 horas hablando de esto. Entonces, la fotografía le permite a usted ver qué cara tenía el papá, cómo miraba al niño, cómo estaban las pupilas del papá, de la mamá. Todos esos reflejos que es el lenguaje corporal, podemos observarlo en la fotografía, y podemos decirle al niño, ay, ¿y qué ves tú en esa fotografía? ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú que está diciendo tu papá con su lenguaje corporal? Y todas esas cosas las pueden trabajar ustedes y chalala y chalala. Bueno, la determinación es muy importante que también la desarrollen en ellos, y la determinación se incrementa cuando trabajamos las afirmaciones. Es decir, nosotros tenemos un aprendizaje que es de limitación y de fortaleza. Nosotros debemos ya decirle a nuestros niños y verlo también, porque nosotros como a través de ese proceso de observación vamos viendo cuáles son las limitaciones que tienen los niños. Y cuando ellos tienen limitaciones debemos resaltársela, es decir, resaltársela, pero para que ellos refuercen esa limitación. No es reforzarla como una debilidad, no, sino una limitación o una debilidad que él tiene para mejorar y incrementarla en una fortaleza. Podemos hacerlo. Y bueno, eso se hace con la observación y mejorando. Pues. Recuerden que, como dicen muchos autores conductistas, debemos el chalala, debemos reforzar eso. Y lo hacemos, la determinación, mediante la afirmación. Saliéndonos de esto, entramos entonces a los modelos, que es importante porque ya me estoy dando cuenta que son las 10:30. Entonces, en los modelos tenemos varios modelos. Vamos a empezar para que escojan uno. Pueden trabajar con la teoría positivista. Recuerden que la teoría positivista simplemente, tal como lo dice allí, hay una realidad objetiva, hay una realidad determinada, cuantificable, medible, y bueno, eso no lo podemos obviar. ¿Cómo podemos decir que la realidad no es tal cual? O sea, la realidad es subjetiva también en la otra polaridad de esa racionalidad. No es la positivista, es la cualitativa, pero en esta realidad objetiva, ¿verdad?, que es positivista, la realidad se demuestra, es medible mediante los métodos matemáticos, estadísticos, numéricos, y es así como nosotros abordamos la realidad y podemos ver, ¿verdad?, que a través de lo que dibuja el niño, lo que proyecta el niño, yo puedo medir lo que está transmitiendo, lo que está extrapolando desde su yo interno. Entonces pueden utilizar la teoría positivista para argumentar su ejercicio, sencillamente porque es medible. La otra es la teoría crítica. Bueno, habla del fenómeno social, habla de la vida diaria, de la sociedad, y esta teoría crítica tiene que ver mucho con por qué la teoría crítica social. Es decir, que nosotros nos hacemos seres pensantes, reflexivos, sociales, en la medida que estamos interactuando con el otro, y más en estas edades, primeras edades, que los niños buscan es la imitación. Sencillamente imitamos al otro tal cual. Entonces, sí, esta teoría sociocrítica le permite a usted fundamentar que el niño aprende a través de la socialización, de la imitación y del modelamiento. Entonces, las conductas son aprendidas en un contexto social. Por eso es que si ustedes se ponen a sacar cuenta, el lenguaje se aprende en sociedad, ¿verdad? Nadie aprende a hablar solo, no, porque termina mudo, de verdad. En esa socialización con el otro, con los mismos pares, con el contexto social en forma global, nosotros vamos aprendiendo. Y no solamente que vamos aprendiendo solamente con el lenguaje, sino con esa tipología, vamos a llamar, de imágenes que vende la publicidad, ¿verdad? Mediante los programas televisivos, la radio, el internet. El internet ayudó muchísimo a desarrollar esa inteligencia. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño interactúa con la internet, imagínense todo lo que uno ve. Entonces, la teoría crítica social, que me voy a plantear en ella,
señala que usted, a través de esa interacción con el otro, usted va creando esos símbolos, ¿verdad? Esos códigos sociales que le permiten a usted la conexión de lo que sabe con lo que está relacionado con el contexto social. Todo lo que somos es porque somos entes sociales. Todo está relacionado con nuestro contexto, es decir, con nuestro grupo familiar, con nuestra interacción social y con imagen en la escuela. La escuela es un ente social. Allí en la escuela es donde se aprenden los primeros, ¿verdad?, a ser personas. Y claro, el hogar y la escuela, pero la escuela tiene mucha influencia en nuestra forma de pensar y de actuar, por supuesto. Luego otro habla de esta teoría individual, pero la teoría individual tiene un problema, que es que nos hizo ser muy yoísta, muy egoísta, muy egocéntrico. Pues entonces el problema del contexto individual, que es una teoría que solo desarrolla su propia realidad, esa está en contra de lo que es el contexto social, porque usted no se permite tener la conexión con la sociedad, y eso está mal. Hay un fenómeno concreto que es el suyo, más nada, a usted le importa su conciencia individual. Entonces yo les recomiendo que trabajen o con la teoría positivista, con la teoría sociocrítica o con la teoría cualitativa. Otra teoría que está aquí, me gustó mucho este hombre, que es Imanol Aguirre, es famoso, es doctor, trabaja la didáctica de la expresión plástica, tiene libros, más de 20 libros, es todo un personaje. Bueno, él es profesor titular, es español, ¿verdad? Él trabaja con la didáctica, porque ¿qué es la didáctica? Es la enseñanza, ¿verdad? De la expresión plástica, de paso trabaja en el departamento de psicología. Me gusta muchísimo este hombre, y de la pedagogía en la Universidad Pública de Navarra, en España. Bueno, es un filósofo realmente, porque es licenciado en filosofía, es un tipo que piensa mucho, y es doctor, y tiene algo muy importante, que trabaja la parte de los valores, de la antropología, es decir, fíjese, está con la teoría, la antropología es la teoría social, es decir, la etnografía, donde usted, esa teoría etnográfica es que usted, a través de la interacción con otro, a través de sus valores, de sus costumbres, sus creencias, usted va desarrollando un pensamiento crítico social. Bueno, con relación a esto, ya les voy a dar paso para que intervenga. Él habla aquí algo muy importante en esta frase, y por eso se las traigo, voy a ponerlo aquí arriba. Este hombre habló de que enseñar arte, fíjense cómo él lo ve, enseñar arte es formar sujetos críticos, y eso siempre es una amenaza para el cambio. Y es verdad, porque cuando somos críticos, cuando somos reflexivos y nos manejamos desde un pensamiento crítico, reflexivo, de verdad que es muy difícil que cualquiera venga a convencernos de que las cosas sean de otra forma. ¿Por qué? Porque precisamente enseñar arte es formar ese ser humano totalmente crítico y reflexivo. Me encanta él. Bueno, y él habla de este modelo pedagógico, lo pueden usar, incluso me gusta mucho, porque él habla del modelo pedagógico, dice que establece las herramientas, tal cual como se los voy a leer como está en la lámina, que permiten al profesor la utilización de una metodología de trabajo, fíjense cómo lo llama él, para que el estudiante asimile el conocimiento, porque ese es el problema, que nosotros queremos que el estudiante sea un recipiente de información, pero no buscamos cómo que él haga la metacognición. Y la metacognición es cuando usted asimila la información y la aplica en el contexto particular. Entonces dice que asimila el conocimiento constituyéndose como una herramienta conceptual para entender la educación. Me encanta este hombre, de verdad. Está viejo, así como ustedes lo ven, la gente muy viva. Pone las fotos que están más jóvenes, resulta que están más viejos. Ya yo lo busqué. Entonces es un modelo formativo, ¿verdad? Y se los voy a dejar allí, tal cual como dice él, para que revisen, ¿verdad? Bueno, y tiene unos fundamentos estéticos y epistemológicos, es decir, él busca el origen de esa educación artística, porque él trabaja con eso. Bueno, los objetivos son formativos, lógicamente, estamos buscando formar al ser humano, ¿verdad? Desde una conciencia holística, que tenga una conciencia para ver la multidisciplinariedad de la realidad, estrategias y metodologías particulares, y ustedes como docentes son los que pueden innovar y crear nuevas estrategias que se dirigen al propósito de educar. Bueno, el profesor Imanol, me encanta, Aguirre, dice que estos modelos en su texto son tendencias y modelos formativos, es decir, recuerden que los modelos
que eso también quiero aclarar. Los modelos son guías. No vayan a creer que los modelos tienen la única verdad. No, es una estructura también. Es una directriz para que usted, ¿verdad?, se apegue o no se apegue a ese modelo. Pero en este caso vamos a pegarnos, porque los modelos están interesantes, porque él habla de la educación artística, ¿verdad? Y entonces dice que muchas veces surgen como nuevas orientaciones formativas, y es verdad. Eso es lo que hace, pues. Los modelos no son ni malos ni buenos, sino simplemente depende de la aplicabilidad que usted le dé. Vamos a estar claros en eso. Bueno, y lógicamente cada modelo lo que busca es que haya una pertenencia, que usted tenga pertinencia y pertenencia social. Eso es importante. Dos conceptos que son muy parecidos, pero son diferentes. Entonces, de implementar determinadas estrategias o recursos. Imagínense, hay tantos recursos. Ustedes también pueden invitar, cuando ya estén en las clases presenciales, a estas señoras que trabajan con el arte del reciclable. Uy, esas mujeres trabajan belleza, hacen de cualquier cosa, hacen unas bellezas. Entonces las pueden invitar. El recurso didáctico lo genera usted, la estrategia pedagógica la genera usted y por supuesto el modelo también lo implementa usted, porque usted es el que sabe cómo, usted primero para poder implementar un modelo educativo tiene que tener en consideración varios aspectos. Primero, ¿quiénes son los alumnos, verdad? ¿Qué necesita usted que los alumnos aprendan? Eso es importante. ¿Quiénes son los alumnos? ¿Qué necesita usted que los alumnos aprendan? ¿Con qué recursos cuenta usted para que estos alumnos aprendan ese contenido? ¿Verdad? ¿En qué tiempo va a desarrollar usted ese modelo? ¿Cómo va a evaluar usted ese proceso de aprendizaje? ¿Verdad? ¿Cuáles serán los criterios que va a utilizar en ese sistema de evaluación? Y lo más importante, ¿cuáles estrategias y actividades va a utilizar usted? Es importante porque cada modelo tiene estrategias, ¿verdad? Pero también tiene las actividades respectivas que usted va a utilizar para desarrollar ese modelo educativo. Eso es lo que yo le agregaría a este señor. Lo otro, volvamos a bajar porque aquí, el modelo formativo en educación artística, bueno, él creó, imagínense, él creó 3 modelos, que aquí los tienen, ¿verdad? Primero, él cuando habla de un modelo formativo en educación artística nos referimos, ¿ves? Lo que ya yo les había dicho, a una estructura que va a buscar explicar, proyectar, adaptar la educación según la necesidad de su contexto, dependiendo del momento histórico por el que está pasando. Claro, porque fíjense, hay muchos modelos, pero cada contexto, cada realidad, cada particularidad tiene unas especificaciones que solo el docente sabe en qué momento lo puede aplicar. Fíjense, en este momento, como lo dijo la chica, que me impactó muchísimo su trabajo, me gusta mucho. Entonces, fíjense cómo ella, que conoce sus alumnos, que son 42 estudiantes, ¿verdad? Ella sabe sus particularidades, sabe en qué condiciones viven, cómo ellos se desenvuelven. Usted tiene que saber, o sea, conocedor de sus estudiantes, la primera condición para poder aplicar un modelo, porque si no, entonces el modelo puede ser muy bonito, puede ser una estructura que está muy organizada, pero no pega, pero ni con chicle, como digo yo, ni con plastilina pega en el contexto escolar donde usted está desenvolviéndose. Entonces es importante tener presencia eso también. Bueno, él habló de 3 modelos que me parece importante mencionar, que es acá, el modelo logocentrista, expresionista y el filolingüística. Veamos qué quieren decir esos modelos y pasemos a la siguiente lámina. Él habla entonces, aquí se las dejo y por eso hoy mismo les subo este material, él habla del modelo logocentrista, dice que está centrado en el valor del objeto artístico y en la instrucción de los educandos. ¿Ve? Instruccionista, simplemente logo, porque es de logo, el logo es, ¿verdad?, es de contenido, es céntrico, es centrado en el alumno, pero tiene que ver mucho con ese desarrollo de contenido. El modelo expresionista, ese está muy bueno porque es centrado en el sujeto creador, es decir, en el primero es crear, ¿verdad? Es una instrucción, es dar orientaciones, es marcar, es decir, haga esto y aquello y siga. No, en el modelo expresionista es lo contrario, porque usted deja que el sujeto sea creador. Vale decir, usted da las instrucciones respectivas, pero usted le permite al alumno ser creador. O sea, usted le dice, bueno, jóvenes, vamos a dibujar hoy, vamos a dibujar vamos a hacer una actividad, vamos a dibujar hoy varias situaciones. Cada quien selecciona lo que quiere dibujar, ¿ves? Usted le está dando libertad de que él puede dibujar un paisaje,
puede dibujar a su mamá y su papá, de repente se dibuja usted. Ya cuando usted le dice, jóvenes, quiero que me haga un dibujo de su personalidad, dibuje su personalidad, ¿cómo se proyecta usted? Ahí es un modelo logocéntrico, ¿ves? Porque ya usted está dando unas instrucciones específicas, está centrando la instrucción de lo que usted quiere lograr. En cambio, cuando es el modelo expresionista, simplemente usted deja que él sea creador de esa actividad. Usted da las orientaciones precisas, porque siempre tenemos que dar las orientaciones precisas, pero, ahí viene el pero usted deja que él sea libre, que crea, que él sea el creador de ese arte, ¿verdad? Ya sea un dibujo con colores, con plastilina, qué sé yo. Y el otro es el modelo filolingüística, centrado en la comparación de la lengua, desenvolviendo la mirada al objeto artístico. Fíjense, fijándose, vamos a ver qué más dice esta chuleta, fijándose específicamente en aquellos aspectos que visualmente lo hacen relevante. Por eso es que el modelo filolingüístico es simplemente que a través del lenguaje, porque lo artístico, que ya lo he dicho varias veces, lo artístico le expresa más de 1000 palabras, porque no necesita escribir una letra. Con un dibujo yo le puedo hacer un perfil psicológico en un segundo, es lo que quiere decir él. Entonces es importante, ¿ves? Por eso que él está en el departamento de psicología, no es ningún tonto, esto se lo dejo para que lo revisen, no le voy a hacer hincapié, porque lo dejo es para los modelos pedagógicos, podemos utilizar también, hay muchísimos, pero por eso he concretado. Cierro con esto. Tenemos el modelo, hay varios tipos de modelos pedagógicos. Tenemos el conductista, que ya saben que es instrucción, haga esto y usted tiene que generar una respuesta. El modelo de desarrollista, ¿verdad? Que usted desarrolla, ¿verdad? Un dibujo, lo pone en práctica. El modelo sociocrítico, que ya se lo dije. El modelo tradicional, Dios mío, que es el repetitivo, ¿verdad? Memorístico. Y por supuesto, los modelos que usted quiera considerar. Yo pienso, jóvenes, desde mi punto de vista, cierro con esta lámina para volver a esta lámina del chico, que me gusta muchísimo este hombre, no él, pues, no físicamente él, sino su concepto. Entonces, concentrémonos en 3 cositas. Me gusta a Imanol Aguirre porque él, estos tres lo pueden tomar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden trabajar para su clase, que me van a generar ese ejercicio, ¿verdad? De la próxima semana, pueden tomar cualquiera de los modelos y son válidos. Oyeron, otra cosa, yo no le puedo decir que si usted me dice, profesora, yo quiero trabajar con la teoría sociocrítica, porque es la que me gusta para desarrollar mi educación artística y cultural, yo no le voy a decir que eso está malo, porque yo no podría decirle que está malo, pero usted me va a argumentar por qué usted cree que esa teoría sí es la que usted, es esa y no la otra. Así sí yo le voy a contradecir. Y lo otro es que también puede utilizar, ¿verdad?, el modelo, ya sea logocentrista, expresionista o el filolingüística. Igual usted decide, lo analiza con calma y toma en consideración todas estas letras que yo he hablado hoy. Bueno, jóvenes, son las 10:45, llegó el momento de tomar la asistencia, que no la he tomado, ¿verdad que no? Y decirles en estos 15 minutos, jóvenes, pueden activar activar la cámara, los que tienen la cámara, los que no, no importa, el micrófono, lo pueden activar, les doy permiso. Jóvenes, empecemos por Domo. ¿Qué entendieron de todo esto? Vamos pues. Y voy tomando la asistencia en 15 minutos. Con 1 minuto que dure es suficiente. Vamos a ver. Aquí tenemos a la amiga Domo. Guaya, no tenía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Muy bien. Ajá, Domo, dime. Domo Salto Dolores, ¿verdad? Salto, ¿dónde estás? Sí, presente, profe. Ajá, cuéntame, ¿qué entendiste de todo lo que yo dije? ¿Con qué modelo te gustaría trabajar en 1 minuto? ¿Con qué modelo? Con el socio crítico. Ah, qué bueno, yo sabía, si es que ya te estoy conociendo. Ajá, ok, muy bien, muy bien. Porque soy muy crítica, diga. Yo sé que sí. Ella aprende, ella me causa mucha risa, ¿sabes? Porque ella apaga la cámara, enciende la cámara, pues yo no sé para qué lo hará. Bueno, pero ustedes saben que las órdenes que hay es que tengan las cámaras apagadas. No se preocupe que uno no es tan caletrero, uno ya desarrolla la oratoria. Solo que pasa es que como son varias horas que hay que hablar, entonces uno viene de una clase a la otra, bueno, uno ya se está adaptando. Incluso yo me siento, en esta semana, me siento más acoplada, pues sí se lo puedo decir muy expresivamente. Bueno, y lo otro es que cuando
todas esas cosas bonitas que ustedes me dijeron. Ustedes pueden creer que en ese momento de conexión no me grabó la grabación. Tuve que volver a grabar la clase. ¿Qué les parece? Y tan bonito que recuerdo a lo que dijo Jessica, ¿no es? Sí. Ajá, bueno. Bueno, tú más que nadie sabes trabajar en la parte de educación artística, porque tú tienes a tu niña de pequeña, ¿verdad? Sí. Y esa niña de ella es Candela, Candela pura, muy inteligente. ¿Quién quiere intervenir? Por favor, tienen 15 minutos para que intervengan. Bueno, ¿con qué teoría empiezan a trabajar? Es lo que me interesa que me digan, pues, específicamente, y qué entendieron así rapidito. A ver, cuéntenme. Vamos, sin miedo, suelten. Profe, buenos días, Cristina Enríquez. Ajá, Yo trabajaría con el modelo expresionista porque dice que te ayuda para expresar tu ser interior. Entonces me gustaría trabajar con ese modelo. Excelente, trabaje con eso. Enrique Gómez, Cristina, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok, adelante. Te felicito. Buena elección. ¿Quién más? Yo, profe. Ajá. Ya, a ver, de lo que yo Jessica. de lo que leí y lo que estaba revisando, Ajá. y con respecto al deber, nos dice que lo que es la educación cultural y artística, bueno, yo lo entendí de esta manera, que nosotros le vamos desarrollando desde el momento en que vamos naciendo, porque Ajá. no es solamente la cuestión del dibujo o de la pintura, sino que abarca toda la parte cultural de nuestro ser y la parte artística. Entonces, yo le relaciono con la música. Cuando nosotros recién nacemos, por ejemplo, a los bebés para dormirles es una canción, para arrullarles. Cuando van creciendo se les va poniendo cancioncitas de cualquier cosa para que se distraigan. Ya en la parte educativa se les enseña las vocales con canciones y así. Entonces, todas esas etapas que nosotros vamos teniendo es para ir desarrollando nuestra parte creativa y en sí para llegar a un punto ya en la adultez donde nosotros tenemos ya desarrollado, o sea, la parte cultural, la parte artística y vamos formando nuestro ser, va formando nuestra esencia como personas individuales, sociales, profesionales, padres, madres, etcétera. Entonces, con respecto a eso, el modelo que yo le estaba viendo es el expresionista, que se puede trabajar con manualidades, con distintos, o sea, con cosas que usted vaya teniendo al alcance. Por ejemplo, se puede hacer un lapicero con el tubito del papel higiénico, una muñequita. Entonces, ese es con el que me gustaría trabajar. Excelente. Bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más? ¿Dónde está Borja, Verónica? Yo, profe. Ajá. ¿Quién es? Profe, yo. Ah, Borja, aquí está Borja. Verónica, ¿cómo estás? Dime. Bien, gracias. Bueno, yo trabajaría con el modelo filolingüístico porque dice que podemos trabajar con la comparación de la lengua y es así cuando nosotros estamos realizando diferentes actividades, siempre expresamos o siempre damos diferentes puntos de vista, entonces es así como los niños, antes de aplicar en un papel o en cualquier material de trabajo, ellos primero expresan, ahí después lo aplican, entonces yo lo haría con el modelo filolingüístico. Excelente, muy bien. Cueva Liliana, ¿dónde está Cueva Liliana? Presente, Lice. ¿Está? Sí. Ajá, Cueva, cuéntame. Bueno, Lice, el modelo que a mí me encantó es el expresionista porque da hincapié que los niños creen y expresen lo que sienten a través de lo que uno le pueda plantear. Entonces es uno de los modelos que a mí me fascinó y en el que quiero seguir averiguando más. Excelente, muy bien. ¿Cómo está Yadira? Echeverría Mónica, ¿está por allí? Echeverría, Mónica. Sí, Licen, buenos días. A mí me gustaría trabajar con el modelo logocentrista. Muy bien.
porque se basa en el valor que tiene realmente la materia. Y si yo no sé o no estudio a fondo la materia, no puedo trabajar con, o sea, seguir adelante con cualquiera de los otros métodos. Entonces, para mi forma de pensar, voy a trabajar con este método, preparándome un poco más porque yo de esta materia no tengo mucho conocimiento y así voy avanzando. Muy bien, la felicito. Menos mal que no tiene porque está clarita, ¿oyó? Muy bien. Padilla Pamela, ¿está? Sí, profe. Ajá, Aquí. cuéntame, Padilla. Yo trabajaría con el sociocrítico, ya que ese permite hacer que los niños y los jóvenes sean personas que sean críticas, que no solamente se queden como mecánicas, como que fueran una máquina, sino apoya al pensamiento reflexivo de cada persona. Necesariamente tengo que ir yo, digo. Excelente, muy bien. Taimal, Janet, ¿está? Porque lo que pasa es que ahorita estoy en cama, Lice. Taimal no tiene la cámara, ¿verdad? Estoy en cama Ok, no porque importa. tengo unos fuertes cólicos. Ajá. Nancy, ¿Tibán está? ¿Tibán? Sí, profe. Ah, sí, la estoy viendo. ¿Con qué trabajarías tú? A mí me gustaría el modelo sociocrítico, trabajar con el modelo sociocrítico porque se basa en las experiencias y reflexiones. Que el alumno no se quede solo con lo que el profesor enseña, sino que él también pueda opinar acerca de algún tema que se esté impartiendo. Ok, excelente. Está bien, Borja. Claro. Ajá. Wendy Toaquiza, ¿está? Presente, Liz. Ajá. Cuéntame, ¿con qué vas a trabajar tú? Aprovecho. A mí me gustaría trabajar con el modelo expresionista porque para los niños expresen su ser interior, o sea que a través del arte ellos puedan expresar lo que sienten y nosotros como docentes poder reconocer sus emociones al mismo tiempo. Bueno, excelente, excelente, Wendy. Valenzuela, Diana. ¿Valenzuela? Aquí, profe. Ajá, dele, Valenzuela. Bienvenida, no sé qué ver. ¿Cómo estás? Profe, yo en mi trabajo estoy con este modelo, ¿no? De expresionista, ya que en esta parte es muy importante que el niño trabaja con el arte. Tenemos una clase muy amplia de solo arte, que el niño manipula con diferentes actividades, se realiza diferentes actividades, pero él utiliza diferentes materiales para que exprese, ¿no? A través de esto él expresa su creatividad, porque es un arte libre que el niño puede expresar, ya sea su creatividad y su expresión corporal, porque ellos a través de sus manitos ya están expresando con su cuerpo lo que están en ese momento plasmando, pintando, moldeando. Entonces, para mí este modelo es el que siempre utilizamos en mi trabajo y es el mejor, porque de esa forma el niño expresa todo lo que siente, todo lo que piensa. De esa forma también podemos ver qué es lo que le está pasando, porque usted sabe que a través de un dibujo de algo, a través de un juego que están haciendo, digamos, entre dos masas, entre dos pinturas, ellos están expresando lo que está pasando en ese momento en su casa. Entonces, este es el mejor modelo que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Excelente, muy excelente, excelente. Profe, yo, Janet. Dávila Maribel Ulloa Linares Dávila, ¿está? Dávila. Profe, Janet Taimal, no sé si me puso la asistencia, por favor. ¿Quién? Janet Taimal. Sí, está lista. Sí. Profe, igual yo, profe. Sí, tranquila. Aquí está Ulloa. Ajá. Dime, Dávila, Maribel. Profe. Dávila, perdón. Dávila, ¿con qué te gustaría trabajar a ti, Dávila? Profe, con el modelo naturalista. Ajá. ¿Por qué? Ya que es un modelo que se encuentra real y más que todo es más práctico. Y enseñaríamos a los niños, enseñaríamos a respetar, sin embargo, hasta la naturaleza y ellos se sentirían más cómodos al trabajar en un medio natural de ellos mismos.
Excelente. Ahora, acuérdense que ustedes están escogiendo el modelo y ya todos me entendieron perfectamente. Ahora, ¿cómo lo van a aplicar? O sea, si usted dice que va a trabajar un enfoque naturalista, ¿en qué ambiente lo aplicaría? ¿Con qué recursos utilizaría? Y todo lo demás, ¿cierto? Muy bien. Sí, pues. Ok, Flores Allison o Allison. ¿Dónde está Flores? Presente, profe. ¿Me escucha, profe? Me escucho, con ruido, pero le escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, me escucho. Lo que pasa es que la conexión del internet está muy baja, entonces no es posible conectar la cámara. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Si no puede, déjelo para la clase que viene, ¿sí? Guarde esa conexión Ya. para la clase que viene. Okay. Perfecto, profe. Sí. Yo trabajaría con el modelo expresionista, ya que los pequeños, desde pequeños ellos buscan explorar los diferentes objetos que hay en su entorno y de tales modos que se vincula con la danza, el teatro, ellos van plasmando a través de su imaginación, ellos crean un escenario. Bueno, qué bueno, excelente, excelente. Paulina Fernanda Zambrina, creo que. Angurima, profe. Ajá, ¿está? Sí. Ajá, ¿con qué vas a trabajar tú, mi amor? Yo trabajaría con el modelo romántico naturalista, ya que este busca que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje con sus propias experiencias. Ok, está muy bien. Alexandra Pillajo Alicia. Ok, ¿está? Muy bien, ¿cómo le va? Sí, profe, presente. Ajá. ¿Cómo le va? Bien, profe. ¿Cómo empieza a trabajar? ¿Con qué modelo? La verdad, yo desde mi punto de vista, porque mi trabajo es bastante tradicional, la educación, me gustaría por la parte del expresionista, porque permite desarrollar la creatividad, la imaginación y formando un individuo sensible frente a manteniendo una empatía con el prójimo. Bueno. Por eso iría por el expresionista. Y es algo más libre sobre todo. Excelente, muy bien. Enrique Cristina, ¿está? Enrique Cristina. Sí, Ajá. sí, profe. ¿Con qué te gustaría trabajar a ti, Enrique? Sí, yo fui la primera que le dije que quería trabajar con la expresionista. Ok, listo, ya. Yoconda Tutillo, ¿está? Sí, profesor, yo. Ajá. A ver, a mí sí me gustaría implementar o seguir trabajando con el modelo filolingüístico. Ya, ¿cómo lo aplicaría? Yo haría un cuadro de retrato y colocaría en parte de la naturaleza y pedirle al estudiante que me exprese qué observa, porque lastimosamente nosotros en los estudiantes solamente les vemos mirar, pero no observar. Y al momento de lo que ellos observan pueden explicarnos qué es lo que sienten con lo que están observando dentro del cuadro. Ese sería mi forma, porque usted incluso en clase nos dijo que para nosotros es difícil expresar lo que sentimos. Y mediante estas actividades podríamos tranquilamente percibir qué es lo que siente el niño con imágenes que posiblemente no sean justamente un cuadro pintado, sino cualquier tipo de imagen que yo le muestre dentro del marco. Excelente, me gusta tu idea. Mónica Vázquez, Toaba, creo. Toaba Vázquez, Mónica, ¿está? Sí, profe. Ajá, Mónica Toaza. Ajá. Sí, bueno, a mí me gustaría igual trabajar con el modelo expresionista porque de allí cuando los niños realizan sus trabajos pues van expresando lo que ellos sienten y de tal manera nosotros vamos incluso conociendo quizá la manera de ser de ellos para de esa manera poder trabajar, interrelacionarnos también con ellos, porque es importante conocer con qué estudiantes vamos a trabajar. Correcto, muy bien, jóvenes. Bueno, me siento complacida de que están súper entendidas, claras. Lúzcanse para el próximo encuentro para ver cómo lo van a enseñar, porque me interesa mucho ver cuál es su creatividad. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles feliz día y pásenla bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Igual a usted. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. De igual manera, profe. Mira, Minda, ¿estás pendiente?
Tranquila que yo sé que tú sabes. Profe,